Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida aquí a América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Esto es lo que veremos hoy. El 6 de junio los mexicanos acuden a las urnas para las elecciones más grandes de su historia. Más de 20.000 cargos públicos están en juego en estos comicios, que son vistos como un referendo a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues podría perder la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. 2 reformas y 3 funcionarios caídos, pero las protestas antigubernamentales siguen en Colombia. Ya se cumplió un mes desde el inicio del paro nacional, en medio de la preocupación de la comunidad internacional por las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Y se cumplió un año del asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos del policía blanco Derek Chauvin, un caso que desató una ola de protestas a nivel nacional e internacional y motivó una revisión profunda del racismo estructural en el mundo. Y vamos de inmediato a México, que entra en la recta final para las elecciones del 6 de junio, las más importantes de su historia debido a la magnitud. Más de 94 millones de personas están convocadas a las urnas para elegir a 500 diputados federales y casi 20.000 cargos estatales. La violencia ha empañado el proceso electoral. Tan solo esta semana murió a tiros una candidata municipal en medio de un acto de campaña. Con Alma Barragán ya son 88 los políticos asesinados. 75% de ellos eran opositores, según la consultora Etelect. Nuestro corresponsal Mario Carbonell nos amplía desde Ciudad de México. Es obra del destino que Guillermo Valencia esté aquí. La noche del 8 de mayo, un grupo de pistoleros disparó contra la camioneta en la que se suponía que viajaba, pero él había cambiado de vehículo. Por lo que pues creemos que eran gatilleros profesionales que alguien contrató para venir a hacer ese trabajo y que tenían tiempo siguiendo mis pasos. El caso de Valencia es solo una de las 101 agresiones que, según cifras oficiales, se han dado en el proceso electoral al corte del 21 de mayo. Desde ese día, Guillermo hizo ajustes en su campaña. Me iba a caminar, me iba a los tianguis, a los mercados, ya no, pues mi actividad pública disminuyó drásticamente. Y su seguridad aumentó. Ya ahora sí traigo una camioneta blindada, antes no la traía, que me prestó un amigo, pues uso un chaleco antibalas. Ante la violencia en el proceso electoral, el gobierno federal puso en marcha una estrategia de coordinación integral y se definen acciones para proteger a los candidatos. Señor candidato, visitas domiciliarias o a su lugar de campaña. Puede ser también contar con escolta, con un auto preparado para ello. Es decir, el nivel de riesgo es directamente proporcional al nivel de apoyo. Las autoridades reconocen solo 13 homicidios, pero consultoras como Integralia y Etelect señalan varias decenas más. Algunos aspirantes se han retirado tras amenazas, pero Valencia sigue en el proceso electoral más grande y complejo de la historia del país. Y Perú también tiene elecciones el 6 de junio y un acto de violencia también empaña la campaña. Al menos 16 personas murieron, entre ellas 4 menores de edad, en un atentado en la zona conocida como Braem, donde operan varios grupos delincuenciales y remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso, que se convirtieron en narcotraficantes. Sin embargo, algunos sectores aseguran que no se trata del modus operandi de ese grupo y que sería una estrategia para influir en el voto entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Les explicamos. Un genocidio, así lo calificó el ejército de Perú. Las autoridades responsabilizan a los remanentes del Sendero Luminoso de la masacre que tuvo lugar en el corazón de la Amazonía peruana. Un grupo de delincuentes terroristas de la organización terrorista Sendero Luminoso que actúa en el Braem, provistos con armas de fuego, incursionaron en el sector playa a orillas del río Chimpichariato, del centro poblado San Miguel de Lene, capital del distrito Vizcatán de Lene, Satipo Junín, denominado Cuchipampa, en donde existen bares, cantinas y se ejerce la prostitución. Como consecuencia de la incursión terrorista, fueron asesinados por proyectiles de armas de fuego, armas blancas, fuego y objetos contundentes 14 personas, entre ellos 2 niños calcinados. La remota región montañosa es donde se produce el 75% de la coca del país, donde se cree que los remanentes del grupo maoísta trabajan con traficantes de droga.
La policía informó que dejaron panfletos advirtiendo a la gente de no votar por Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales del 6 de junio. La hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad, se enfrenta al candidato de izquierda Pedro Castillo. Fujimori ha dedicado su campaña a prometer que acabará con los grupos rebeldes comunistas. Ambos condenaron la masacre. Mi eterna solidaridad a las familias de las víctimas que acaban de ser asesinados. Lamento profundamente que nuevamente actos sangrientos estén ocurriendo en nuestro país. La elección es una de las más polarizadas de la historia del país. Miles marcharon contra la candidatura de Fujimori. Además de tener cargos en su contra por corrupción, los peruanos rechazan el mandato autoritario de su padre y las violaciones a los derechos humanos que aún traen dolorosos recuerdos a los peruanos. Algunos sondeos le dan la victoria a Castillo a pesar de que él y su partido estarían supuestamente vinculados con Sendero Luminoso. En Ecuador, Guillermo Lasso juró como presidente del país, convirtiéndose en el primero no correísta en 15 años en llegar al Palacio de Carondelet. Precisamente en su primer día en el cargo empezó a deshacer las políticas del expresidente Rafael Correa, al derogar la polémica Ley de Comunicaciones, conocida como Ley Mordaza, que según la Sociedad Interamericana de Prensa, era una medida para controlar a los medios y procesar a periodistas por injuria y calumnia. 510 medios y periodistas fueron sancionados desde su promulgación en 2013. El exbanquero prometió además revivir la golpeada economía y promover la inversión extranjera. Y se cumple un mes desde el inicio de las manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque en Colombia. El reclamo ciudadano que nació en rechazo a su proyecto de ley de reforma tributaria, que arremetía contra la clase media y baja, derivó tras su archivo en un reclamo por reformas profundas que pongan fin a décadas de desigualdad y por garantías al derecho a la protesta, en medio de las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública que han sido corroborados por organizaciones internacionales como Human Rights Watch, que reportó que más de 60 personas han perdido la vida en 30 días de manifestaciones. Mientras que en un país altamente polarizado, los bloqueos en las vías han generado críticas de algunos sectores. 30 días, 2 reformas archivadas y 3 renuncias de funcionarios del gobierno. Después, los colombianos siguen en las calles. Aunque las protestas son menos multitudinarias que en su inicio el 28 de abril, la profunda desigualdad mantiene vivo el reclamo. El paro nacional ha obtenido algunos logros, pero aún hay cuentas pendientes como la pobreza, la corrupción y los asesinatos de líderes sociales. Definitivamente los del poder no quieren escuchar, por eso seguimos aquí con resistencia. Estamos pidiendo un mejor país, que se acabe la corrupción, que se dejen de robar la plata y que todos pues tengamos las mismas oportunidades de crecer económicamente y con educación, que es lo más importante. El gobierno instaló una mesa de negociaciones con el comité organizador de las protestas, que exigía compromisos serios para terminar con la violencia policial y garantizar el derecho a la protesta. Y es que el uso excesivo de la fuerza es motivo de preocupación a nivel internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que podría activarse una crisis a largo plazo luego de que el gobierno de Iván Duque no aceptara una visita al país de su misión de verificación de las denuncias de violaciones a los derechos humanos. La Fiscalía da cuenta de 43 personas fallecidas y 129 personas desaparecidas durante las manifestaciones, pero según el organismo oficial, solo 17 están ligadas a las protestas. Organizaciones como Human Rights Watch cifran las muertes en más de 60. Hemos recibido denuncias creíbles sobre 63 muertes ocurridas en Colombia desde que comenzaron las protestas. Hasta ahora hemos confirmado que 28 de estas muertes, 26 manifestantes o transeúntes y 2 policías, tienen relación con las manifestaciones. Además, 87 personas han sido víctimas de violencia basadas en el género y hay más de 1.100 denuncias de uso indiscriminado de la fuerza contra casas y personas no manifestantes. Y a pesar de los cuestionamientos ciudadanos en contra del ministro de Defensa, Diego Molano, responsable de la policía, el Congreso lo ratificó en su cargo luego de que los legisladores de oposición promovieran una moción de censura en su contra. Mientras que algunos sectores han empezado a rechazar el paro por los bloqueos de vías que han generado desabastecimiento en algunas ciudades y la polémica muerte de 2 bebés que iban en ambulancias que no pudieron pasar debido a los cierres de las carreteras.
Se cumplió un año del asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos del ex policía Derek Chauvin, quien se arrodilló durante 9 minutos en el cuello de Floyd mientras él decía "no puedo respirar", una frase que se convirtió en insignia del movimiento Black Lives Matter, que se tomó Estados Unidos en protestas desde la costa este hasta la oeste y que motivó una revisión profunda del racismo estructural en la nación e incluso en el mundo, pues las protestas en rechazo a casos locales y al colonialismo se multiplicaron con el derribo de estatuas en varias ciudades de América, Europa y África. George Floyd. La familia de George Floyd se reunió con el presidente y varios legisladores en Washington para marcar el primer aniversario de su muerte. Su familia agradeció a Joe Biden e hizo un llamado al Congreso a aprobar el proyecto de ley de reforma a la policía. Fue solo para recordar lo que le pasó a mi hermano, porque este fue el día en el que fue asesinado. Estamos agradecidos por lo que está pasando y solo queremos que el proyecto de ley George Floyd sea aprobado. Floyd fue asesinado cuando estaba bajo custodia policial. El entonces policía Derek Chauvin se arrodilló en su cuello durante más de 9 minutos. Chauvin fue detenido y procesado por el homicidio. La muerte de Floyd tuvo impacto en la policía, en los negocios, deportes y entretenimiento, tanto en Estados Unidos como en otros países, y le dio una nueva vida al movimiento por la justicia racial Black Lives Matter. Las vidas negras importan. En todo Estados Unidos, la gente le rindió tributo al legado de Floyd. El asesinato de George Floyd le dio energía y encendió un movimiento alrededor del mundo. Fue generacional y multirracial. Fue claro con el tiempo que llegó para que la gente se levante y lidie con la política. El expresidente Barack Obama también habló de eso en redes sociales. Hoy más personas en más lugares están viendo el mundo con mayor claridad de lo que lo hacían hace un año. Es un tributo a todos aquellos que decidieron que esta vez sería diferente y que ellos mismos podrían ayudar a hacer la diferencia. El presidente Biden espera anunciar la aprobación de la reforma a la policía. Fue aprobada en la Cámara de Representantes, pero está en debate en el Senado, donde los republicanos se oponen al levantamiento de la protección legal a los mandatarios. Y seguimos en Estados Unidos. Un rinoceronte del zoológico de Denver celebró su cumpleaños número 12 y marcó la ocasión con algunas notas de piano. El rinoceronte ha vivido en el zoológico desde 2015, después de que lo reubicaran de su primera casa en San Diego. Componer melodías es una de las muchas formas en las que se mantiene estimulado física y mentalmente. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. Quédense en France 24, hay mucho más para ver.